El caso de Vilas-Boas. Uno caso de que a mí me gusta Vilas-Boas, que es buenísimo el caso, ¿eh? O sea, para mí, este ahora mismo el Josie Monton. Bueno, nos tenemos que ir a 1957, 15 de octubre. San Francisco de Sales, un pequeño municipio en el Triángulo Minero, cerca de la frontera de Sao Paulo. Antonio Vilas-Boas, el protagonista de esta historia, es un joven granjero de 23 años, que aparte de Chabapo era guapetón, o sea, era su bigotito, ají, tú sabes. Bueno, y estaba trabajando de noche. ¿Por qué? Porque hace un calor que flipas allí, entonces pues, trabajaba de noche con su tractor de tal y cual. Estaba en medio de la nada y con el ruido del tractor. Entonces de pronto ve una estrella roja, ¿vale? Esta se movía y se estaba acercando hacia donde estaba él. Si te gusta el contenido, apóyalo con un like, un comentario y de paso seguirnos. Tienes mucho más vídeos, directos, podcasts, todo en nuestro canal. Entonces dijo Antonio Red contra Recámpano, ¿esto qué cojones? Detuvo el tractor, lo observó y vio cómo ese punto cada vez se estaba acercando más y se iba convirtiendo en algo, con forma de huevo. Una luz roja en su frente y una cúpula giratoria en su parte superior. Descendió lentamente y extendió 3 patas metálicas, ¿vale? Que se clavaron en la tierra a 15 metros de Antonio. El motor del tractor hizo y se paró y todo se paró y se quedó, tío, hostia, madre mía. Antonio intentó huir, pero no llegó lejos. Una figura pequeña de aproximadamente 1,5 metros de altura, vestida con un mono gris y un casco que le cubría la cabeza, lo sujetó por el brazo. Otros 3 seres iguales se unieron al primero. Entre los 4 sometieron al joven granjero. Antonio forcejeó, golpeó a uno de ellos, pero fue inútil. Lo alzaron del suelo y lo introdujeron en la nave por una escalera flexible que se bamboleaba bajo su peso. Cuando cruzó el umbral, Antonio Villas-Boas se convirtió sin saberlo en el primer protagonista de la era moderna de las abducciones de extraterrestres. Es el nombre. Bueno, no, es que vamos a... Dentro de... Antonio he llevado dentro de la nave. Y dentro de la nave, por supuesto, era todo bastante extraño. Los seres se comunicaban entre sí con sonidos que parecían ladridos o aullidos. O sea, guau, guau, miau, miau, guau, guau. Lo siguiente que le pasa a Antonio es que lo desnudan. ¿Vale? Dice Antonio, muy mal está empezando ya la abducción esta. Lo dejan en pelota al hombre. Y lo cubren completamente con un gel muy extraño que están untando con una especie de como de esponja, como vemos en la foto, ¿vale? Y lo embadurnan como en miel, una cosa rara, y lo conducen a través de una puerta marcada con unos extraños símbolos rojos. Y Antonio lo miró con bastante atención. Entran y va en pelota, ¿vale? Recordemos que va en pelota. Entra en una sala semicircular. Mira, Francisco, cruising espacial, de lo que a ti te gusta. Entra en una sala semicircular. 2 seres se acercaron a él con un cáliz del que salían 2 tubos flexibles. Colocaron uno de los tubos en el cáliz y otro en el extremo, que terminaba en una especie como de ventosa, como de chupón, que se lo pusieron en la barbilla a Antonio, ¿no? Pero no sintió dolor, sintió como una succión. Su sangre comenzó a fluir por el tubo y a depositarse en esa especie de cáliz. Cuando estuvo medio lleno, cambiaron al otro tubo y repitieron la operación. O sea, le sacaron sangrecita. Su piel y de su barbilla ardía y picaba en lugar de donde habían sacado la sangre, ¿no? Y lo dejaron en otra habitación. Y entonces, como las películas, y un gas con olor desagradable y sofocante comenzó a llenar el espacio. Pongan la foto si quiere, regidora, porque creo que la foto es como de sacar la sangre. ¿Ve cómo de sacar la sangre, Antonio? Esto es extraterrestre. ¿La mandíbula? Sí, por la barbilla, tío, como si fuera un bozá puesto a la barbilla. Pero ahí le sacaron sangre, no sé por qué. Bueno, al tener este gas, Antonio vomitó, se sintió mareado, terriblemente enfermo, pasó media hora así, solo, desnudo, encerrado en una nave de la que no sabía cómo escapar. Pero ahora, queridos oyentes y queridas personas que nos ven, es cuando viene la parte picantona de la historia. Aparece una mujer que no es una mujer humana, porque era pequeña como estos seres, muy hermosa y estaba desnuda. Su cabello era suave y rubio, casi
casi blanco, cayendo sobre su nuca con las puntas hacia adentro. Lo llevaba, como veis, con las rayas en medio. Sus ojos eran grandes, azules, almendrados, ligeramente inclinados hacia los lados. No tenía cejas. Su nariz y barbilla eran muy pequeñitas. Pero lo que más le llamó la atención, porque ahora dices tú, Antonio, que se te va la mirada, se te va. ¿A que no sabéis lo que a Antonio más le sorprendió de esta mujer en pelota? Que tenía los pelos del xoxo muy colorados. Fuera de coña. Él dice que le llamó mucho la atención de que tenía los pelos del pubis rojo brillante. O sea, como Muy esto. rojo, muy rojo. Rojo, rojo, rojo. Y los de los sobacos también. Tú me estás diciendo. Y tenía pelos rojos en los sobacos y en el xoxo. Y él dice que como si se lo hubieran teñido. Entonces tú imagínate a Antonio en pelota viéndose a esa muchacha allí. Y la muchacha me dice que se acercó, se abrazó a Antonio y empezó a rozarle la cabeza, ahí con el pecho, como de. Un Y gato. Antonio dijo: no voy a caer en tus trampas de mujer extraterrestre. No voy a hacer el amor contigo. Deja de frotarse. Pero claro, hay que ponerse en la piel de Antonio. Hace unos instantes estaba él solo con su trastor en medio de la noche y ahora está en una nave espacial con una extraterrestre turbosexual con los pelos de xoxo colorado. A Antonio no es de piedra. Antonio no es de piedra. En ese momento Antonio, que tiene 20 y tantos años, Antonio es todo nabo en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es que el hombre se tiene que dejar creer. Y dice que palabras textuales, esto lo cuenta Antonio. Básicamente le dio como cajón que no cierra, como sordo a una pandereta. Le dio. Te lo digo en serio. Dice que diciendo, tuvieron relaciones sexuales allí mismo, en el suelo de aquella habitación extraña. Durante el acto, notó Antonio algo que dijo: esto tampoco tiene que ser normal. La mujer no le daba besitos en la boca y él le daba un besito por lo menos para estar metido en él. Dice que lo que hacía era como pegar el mordisco en la barbilla con 2 dientes. Pues tú imagínate ello. Bueno, vale. Antonio dijo: mira, ya aquí cada uno tiene sus costumbres. Y dijo que Antonio, cuando le contó esto cuando contó esto ya se tuvo que. Dijo: ha terminado la extraterrestre satisfecha y cansada. Te lo juro que esto fue satisfecha y cansada. La pobre mujer ha dejado con las piernas temblando, ¿sabes? Antonio, claro, tiene que dejar harto el pabellón de los brasileños más allá de la atmósfera para afuera, ¿no? Según dice él, la extraterrestre se tocó la barriga, señaló a Antonio y señaló al cielo, porque como decía Ortega Cano, y Antonio también, su semen era de fuerza y dejó supuestamente embarazada, dejó embarazada a la extraterrestre. ¿Vale? O sea, es Como que si fuera claro, harina, ¿eh? esto diciendo Antonio y yo, es que, vamos a ver, es que yo, a mí nada me ha pedido que una mala tarde tiene cualquiera, pero que tampoco quiero yo hacerme ahora con que si la custodia compartía. Ahora que se queda con el imagínate, niño por semana. Claro, cada 2 semanas un Ahora que va a viaje decir mi mujer. desde las Ganímedes aquí a dejar niños. No, es que no puedo este fin de semana porque está la Semana Santa en Ganímedes en Plondas 4 y tengo el gatito con el niño. Allá que Antonio termina de hacer sus cosas sexuales, llega allí. Los extraterrestres básicamente le tiran la ropa a Antonio en el pecho como de vístete guarro, ¿sabes? Algo así a Antonio. Antonio se viste y dice: yo tampoco, de esta forma tampoco son. Y lo mejor de todo es que esto me encanta, porque aquí, para que tú veas cómo nos une, aunque nos separa el Atlántico, cómo al final los brasileños, o sea, lo que es Latinoamérica en general, tienen parte de nuestra sangre latina, ¿no? Latina, ¿eh? Antonio, después de haber hecho guarreridas brasileñas con una extraterrestre, va andando por la nave a la puerta, ¿vale? Y dice Antonio: yo esto lo voy a contar y no se lo va a creer nadie. Y dice que Antonio, en un desvío ajín, que los extraterrestres no están pendientes, porque los extraterrestres estaban hablando entre ellos, coge un reloj, él dice que es como un reloj, lo coge
y se lo guarda en plan de esto me lo llevo yo para que se entere todo el mundo de lo que yo que me he follado a una marciana. Y los extraterrestres dicen, ¿y yo qué hace con el reloj? Suelta eso. Y se lo quitan y lo ponen de nuevo en la estantería que fuera en plan de yo. Con mucho cuidado. ¿Qué hace cogiendo cosas que no son tuyas? Claro, porque claro, yo digo, yo haría lo mismo, ¿no? Como un español, digo, yo voy a coger algo de aquí, me lo voy a llevar ahí metido para. Por lo menos para decir, pues mira, me follado la marciana y cogió el reloj extraterrestre ¿no? Y no. Y ahora, pues, lo dejaron fuera, ¿vale? O sea, le dijeron, servío, lo echaron fuera de la nave y cuando Antonio, ahí me hizo mucha gracia, es cuando por primera vez Antonio le da por mirar el reloj que lleva la muñeca. O sea, él todo esto lo ha hecho y ahí a él no le importa qué hora era, no le ha importado nada, estaba allí, dale que te pego, ¿cuánto? No tengo tiempo yo para ponerme a mirar el reloj, ¿sabes? No. A ver, cuando uno está en faena, está en faena. Por ese momento dice Antonio, hostia, pues, ¿qué razón? Hostia, ha pasado 4 horas. Encima se lleva 4 horas, pim, allí con la... No se toca Antonio ni Arturo. Claro, yo que dice Antonio, si ya de por sí voy a contarle que van aducido extraterrestre y no se lo va a creer nadie. ¿Cuándo cuente que han sido No, 4 horas? Claro, pues ya que es más me da a mí Peor. mete un par de detalles ahí para hacerlo más curioso, ¿no? Claro, entonces, claro, me lleva allí 4 horas dándole la sin hueso. Claro, ¿qué pasa? Antonio llega a su casa y como toda buena madre, cuando ve a la madre entra Antonio por su casa y dice a la madre, ¿a ti te ha pasado algo? ¿A tu vete? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Huele a tabaco. Antonio diciendo, a ver cómo yo explico esto a mi familia. Estaba pálido, tembloroso y con náusea. Claro, se llevaba 4 horas allí dándole, claro, el muchacho necesita por lo menos que sea Deshidratado. un zumito de naranja para recuperar un poco de, ¿no? Para sentarle las manos, un cardito. Un acuario para Un acuario o algo así, un agua con azúcar, un filetito empanado, algo para. ¿No? Y supuestamente, bueno, una de las cosas también que tenía los efectos que tenía después Antonio Villas-Boas es que se rozaba con las cosas y le salían verdugones. Tampoco. Y claro, Antonio dice, esto no sé, aquí tenemos una foto de Antonio Villas-Boas de mayor. Nadie se va a creer esto, así que se cayó su boca. Un periodista llamado José... Tío, que es buenísimo el caso, tío. Un periodista llamado José Martins había publicado un anuncio en un periódico buscando personas que hubieran tenido experiencia con ovnis. Y claro, Antonio dice, hostia, pues yo voy a contar mi caso, ¿vale? Porque... Ovni no era, pero... Martins, o sea, el periodista, escucha. Tú imagínate ese hombre diciendo, ¿a ti qué te ha pasado, Antonio? Y me follé a la marciana. Y yo de ver, o sea, aquí ha venido todo el mundo contándome que los marcianos son ellos los que le han metido a los humanos cosas por su parte. Y tú no. O sea, a ti te han visto en el tractor y estaban diciendo los extraterrestres, menudo semental. Ahí tenemos una representación, ¿no? Vaya semental brasileño. Y bueno, resulta de que la Escuela Nacional de Medicina de Brasil, que estaba contando con ARPRO, un grupo estadounidense de investigación de ovnis, examinan a Antonio. Su conclusión fue sorprendente. El joven granjero presentaba síntomas compatibles con una exposición a alta dosis de radiación. Los nódulos de la piel, las náuseas, la debilidad, todo apuntaba a que estaba expuesto a algo que no era de este mundo, o por lo menos con radiactivo. Y bueno, la historia de Antonio Villas-Boas empieza a circular en 1958 y lo que, por supuesto, lo que hacía, una de las cosas que hacía única, aparte de que se había follado a un marciano, un extraterrestre, ¿vale? Que eso ya de por sí. Claro, tú vas a contar gallego que era el rey de los jíbaros. Este es un nota que se ha follado un marciano, o sea, ya de por sí, que eso ya. Bueno. Claro, es que. Dice, no, mi hijo es el rey de los jíbaros. Pues mi hijo se ha follado una marciana. Dice, hostia. Bueno, claro, la cosa es que una de las cosas importantes que tiene el caso de Antonio Villas-Boas es que, claro, a diferencia de muchos casos de ovni, a él no le hacía falta hipnosis para recordar lo que había pasado. O sea, le preguntaba y decía, sí, claro, le di fuerte y flow. Claro, me refiero. No. Como él, yo creo que como cuando los extraterrestres a ti te meten cosas, te duermen para que no des por saco. Cuando a ti te hacen un
¿Qué te digo? A un capítulo de Fuckings, pues claro, a ti no te vas a dormir porque tú tienes. Disfruta, a lo mejor contarlo. la extraterrestre la que termina diciendo, vaya tela que me habéis traído, y el otro día me habéis traído mejor que este. Eh, Pero bueno, es un caso muy curioso por eso, porque aparte de que es el primer abducido de la modernidad, ¿no? Del movimiento ovni más moderno, tiene este carácter sexual raro dentro de lo que es el caso, y aparte es que Antonio Villas-Boas lo recordaba todo perfectamente. Me encanta porque una de las cosas que se utiliza a favor del caso de Antonio Villas-Boas es que un campesino de 1957 o 1950 no es capaz de inventarse eso. Como si, como si la gente que inventan historias sean todos catedráticos de la lengua y Antonio Villas-Boas, la historia que se inventó es... es un hombre humilde y sencillo, ¿no? Como dice Claro, Kevin. pero Antonio Villas-Boas, la historia, no es que la historia haya sido una... Antonio Villas-Boas, la historia suya fue como sordo un tambor. Le da a una... O sea, pero que tampoco es que... Mira, Boa ya Claro, leía novelas Pisces he en su época. intentado robar un reloj extraterrestre, me he follado una alienígena y me han embadurnado como en miel. Tampoco es que la historia sea... yo tuve a Una Antonio... pelirroja, ¿eh? Una No, pelirroja. no, es rubia, es rubia. Era rubia, pero tenía Es el pelo rubia. rojo. No, no, es rubia, es rubia. Es rubia. Ahora, para terminar ya, es que días antes de la abducción, ya los marcianos todavía te estaban dándole huertas a Antonio. Sí. Porque resulta que 11 días antes de su encuentro, Antonio y su hermano Joao estaban en su casa preparándose para dormir después de una fiesta. Y ya vio esa luz roja, tanto él como su hermano, vio las luces rojas. En la carretera. Sí. El 14 de octubre, ¿vale? 2 días antes de la adopción, Antonio trabajaba en el tractor junto a su hermano y de repente vieron en el extremo norte del campo una luz muy clara y roja, tan penetrante que dolía hasta mirarla. O sea, ya estaban los extraterrestres diciendo, como está el del bigotito, ¿eh? Ese va a caer. Va a caer. Madre La mía. cosa es que 1978, Bosko Nedeljkovic, un ex agente de la CIA nacido en Serbia, reveló al investigador Rick Reynolds que había sido parte de un equipo de la operación Mirage, un proyecto encubierto de la agencia de la CIA. Según Nedeljkovic, él y su equipo habían rociado a Antonio con drogas alucinógenas, induciéndolo a creer que había sido abducido por extraterrestres. El ovni no será otra cosa que un helicóptero camuflado. Los seres eran agentes con trajes herméticos, cascos y protegidos bajo los efectos de la droga. Y esa mujer era una prostituta asiática contratada específicamente para copular con Hostia, Diego. Villas-Boas. Todo era parte del famoso proyecto MK Ultra de la CIA, un programa de control No lo mental que sabía. experimentaba con drogas y técnicas de manipulación psicológica. La primera simulación de abducción extraterrestre de la era moderna, con connotaciones sexuales incluidas. Richard Doty, un ex oficial de investigaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, confirmó la versión de Nedeljkovic a los periodistas Mark Wilkinson y John Lundberg, autores de Mirage Man, A Journey of Disinformation, Paranoia and UFOs. Que no sabemos. Antonio Villas-Boas terminó convirtiéndose en abogado, se casó, tuvo 4 hijos. Últimamente, explicarle a tu mujer, ¿no? Un No, bueno, marrón, ¿eh? explicarle en general. Lleva una vida normal y nunca se retractó. Hasta su muerte, ocurrida el 17 de enero de 1991, mantuvo su historia. Y siguió manteniendo que en 1957 él hizo tras con una extraterrestre porque la extraterrestre quería limpiar su genética y mejorarla con la genética de Antonio. Como si Antonio fuera Henry Cavill o algo así, pero los estándares extraterrestres son así. Y nada más, simplemente lo más curioso es que, ¿te acuerdas que vio como, no se puede poner la foto de la última foto? Él vio unos símbolos en la nave que repitió una y otra vez, que son estos de aquí. Y algunos ufólogos defienden que tienen caracteres parecidos a un tipo de escritura. O sea, me refiero que tienen constancia. Que no es
O sea, que tienen cierta coherencia, ¿no? En la escritura. Entonces, bueno. ¿Qué decir? Esto es lo que él transcribió, que vio en esas letras rojas dentro de lo que es el ovni. Y también aparte, el tema del chocho colorado, o sea, del pelo del pubis colorado y los sobacos colorados, también es bastante reseñable, ¿eh? Pero bueno, la verdad que es un caso que a mí me ha parecido súper curioso, porque es que tiene un montón de tralla por De detrás, arista ¿eh? ahí, Que ¿eh? es buenísimo. A mí de los que me gusta, casi explica más fantasía que la explicación, ¿no? Y era toda mentira. Vamos a ver. Aunque hubiera sido lo de MK Ultra, el folló. Ahora, ¿Con quién? él se bajó de la nave extraterrestre Meloni diciendo, hoy ya a desayunar y a dormir. El tío ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora ya, nos podemos creer, o como dice por ejemplo José María, puede ser un caso de paranoia, puede ser un caso como hemos comentado, un proceso del MK Ultra, ¿no? Del LSD, viaje electrónico. LSD, puede ser. O realmente tenemos el primer caso de tras con un extraterrestre, o sea, quién sabe. Pero es uno de los casos ovni que se va a convertir en mi nuevo favorito porque me encantan los casos ovni que son así. Casos que dices tú. Recordad que también tenéis el podcast en iVoox y en Spotify. Directos los martes y los jueves a las 9:30 de la noche.